Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de formulación y evaluación de proyectos. En la clase de hoy vamos a tratar de la gestión de los tiempos del proyecto. Bueno, en la clase de hoy vamos a discutir un poco más con respecto a la formulación del proyecto y uno de los puntos más importantes, y nosotros ya sabemos que es una restricción de un proyecto, son los tiempos del proyecto. Recuerden que dentro de las tres restricciones básicas, tiempo, calidad y costo, la restricción tiempo quizás sea la más importante de todos dentro del proyecto, porque todos los proyectos tienen un principio, un comienzo, una ejecución, un plazo y un fin. O sea, siempre vamos a estar pensando en un proyecto con la restricción del tiempo, porque los proyectos tienen un ciclo de vida y deben ser cumplidos en la relación del ciclo de vida. Para arrancar con la clase, les traigo una reflexión primero de una canción que hay en Brasil, de un grupo musical que en sus versos de la canción decía así: nosotros al final, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo. Mismo despertando todos los días, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Y eso es una perspectiva que muchas veces las personas piensan cuando están formulando los proyectos, que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para la formulación y ejecución de un proyecto, que no es una verdad. Nosotros sabemos que tenemos un tiempo que fue determinado al principio del proyecto, cuando el Project Charter marcamos ahí con la fecha de inicio del proyecto y la fecha del fin del proyecto. Ya determinamos los tiempos del proyecto. Yo prefiero utilizar la citación del libro del Eclesiastes, que está en la Biblia Sagrada, donde nosotros tenemos ahí en el Eclesiastes 3 que hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. O sea, un tiempo para nacer, para morir, un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Nosotros tenemos un tiempo determinado para todo. Dentro de la perspectiva de proyectos, nosotros tenemos que trabajar de esta manera. Determinar un tiempo para cada una de las actividades que van a ser llevadas a cabo a lo largo del proyecto. Desde el principio, desde la planificación, la ejecución, control, monitoreo y el cierre del proyecto. Tenemos que entregar los paquetes de actividades a lo largo de una línea del tiempo del proyecto. Bueno, entonces la gestión de proyecto es eso. Son los procesos necesarios para una buena gestión del tiempo del proyecto con el objetivo de garantizar su conclusión en el plazo contratado, la definición del PMI. Eso es importante, porque cuando nosotros estamos hablando del plazo contratado, estamos hablando del plazo que nosotros contratamos para la finalización del proyecto. Eso puede ser con un cliente externo a la organización, puede ser con un cliente interno de la organización o un plazo que nosotros contratamos. Por ejemplo, cuando estoy hablando de un proyecto personal, de un proyecto individual. Entonces, eso debe ser la consideración cuando estamos hablando de la gestión del tiempo. Tenemos que cumplir un plazo. Y este plazo fue contratado, fue acordado entre las partes interesadas del proyecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué nosotros vamos a hacer en este proceso, en este área del conocimiento del Project Management? Vamos a planificar el cronograma y la gestión del horario, de los horarios dentro del proyecto, definir las actividades y sus entregas, el tiempo para entrega de cada una de las actividades, la secuencia de las actividades y la relación de dependencia, estimar los recursos para cada una de las actividades, hacer una estimación de las duraciones de cada actividad, programar el desarrollo de todo el proyecto y obviamente controlar los tiempos, los horarios de los proyectos, incluso de las reuniones que vamos a llevar a cabo a lo largo del proyecto. ¿Sí? Eso hace parte de la gestión del tiempo del proyecto.
Percebo que nosotros cuando hablamos del alcance ya hablamos de las tareas que son desarrolladas, ya realizamos la estructura de desglose del trabajo, verificamos ahí todas las actividades que son necesarias para el desarrollo del proyecto, pero ahora vamos a hacer el detallamiento de eso, para que tengamos ahí una capacidad de analítica más amplia de todo el proyecto, porque ahora yo voy a saber las actividades que son necesarias para el proyecto y también los tiempos necesarios para el desarrollo de cada una de estas actividades. Y eso es curioso porque muchas veces las personas, las organizaciones fallan justo en ese punto, que es la gestión del tiempo del proyecto. ¿Cuántas veces nosotros ya escuchamos de organizaciones, de personas que no entregaron los proyectos, los productos o servicios en el tiempo que fue contratado o pactuado? ¿Por qué? Porque muchas veces no consideran el alcance del proyecto, o sea, los límites que nosotros ya definimos, las estimaciones, la integración del proyecto y la planificación. Nosotros en Brasil tenemos un chiste que hablamos que las personas que trabajan en la construcción civil, por ejemplo, trabajan con otra medida de tiempo, que son los tiempos proféticos. Porque cuando hablan que un servicio, un trabajo va a quedar listo en una semana, en verdad están hablando de un mes. Y eso es un chiste, una broma, pero a su vez nos trae una importante lección. ¿Qué hay de error en ese proceso de planificación del tiempo de la construcción civil? Es que muchas veces no considera el alcance, o sea, cuáles son las actividades que son necesarias para llevar a cabo este proyecto. O hacen estimaciones equivocadas. Yo pienso que puedo hacer eso en una semana, pero no consideré, por ejemplo, los plazos de los proveedores. Y yo tengo que considerarlos si quiero hacer una gestión más detallada y más específica posible de los tiempos. Yo tengo que también considerar la planificación, o sea, todas las actividades que fueron planeadas para este proyecto y obviamente la integración. ¿Qué es eso? Considerar los costos, la calidad, considerar la comunicación, considerar el equipo, las limitaciones técnicas que nosotros tenemos, la capacitación de las personas que son importantes, o sea, hacer el proceso de integración para que los tiempos sean más detallados posibles dentro de la organización. Por ejemplo, si nosotros estamos ahí pensando en un proyecto y que en ese proyecto yo necesito de hacer la contratación de personas que están afuera de la organización, yo tengo que considerar no solo los tiempos de contratación, pero también de capacitación, de preparación del personal, de ingreso de esas personas dentro de la organización. Entonces son esas consideraciones que debemos hacer cuando estamos hablando de la estimación del tiempo. Considerar todos los aspectos que pueden llevar el proyecto a tener un avance o tener un atraso en relación al que fue contratado en su momento en el proyecto. Bueno, planificar el tiempo del proyecto debemos considerar 3 puntos específicos y muy importantes. Primero, la secuencia de las actividades, o sea, considerar que debemos secuenciar las actividades, que yo hago en el punto 0, punto 1, 2, 3, hay una secuencia de actividades a ser hechas en todos los proyectos, todos los procesos organizacionales, ¿sí? Segundo, yo tengo que saber cómo estimar los tiempos con relación a los recursos que son necesarios, pensando en adquisiciones, pensando en los proveedores, pensando en los costos, en la disponibilidad del capital, del dinero para hacer las adquisiciones. Y obviamente, al final yo tengo que tener una salida, y la salida es el output de esa planificación del tiempo, son los horarios, el cronograma, los diagramas con la previsión de los tiempos para la ejecución y el cierre del proyecto. Recuerden que la gestión del tiempo, nosotros estamos hablando desde la parte de planificación hasta el cierre del proyecto. ¿Por qué no estamos hablando de la iniciación? Porque ya pasó.
Nosotros ya hicimos una estimación inicial en el Project Charter y ahora estamos en la fase de planificación y gestión del proyecto. Bueno, algunas especificaciones y definiciones que debemos considerar como muy importantes cuando estamos hablando de la gestión del tiempo. Primera cosa, debemos examinar y consolidar el alcance del proyecto, o sea, verificar todo lo que fue hecho en la fase anterior de consolidación del alcance del proyecto y ahora aportar con los tiempos necesarios para cada una de las actividades. Y en eso es importante ser realista. No, muchas veces nosotros pensamos, no, vamos a hacer una estimación más corta de los tiempos. Eso puede generar un atraso en la entrega del proyecto y eso va a generar una insatisfacción de los clientes y de los contratados. A su vez, nosotros podemos hacer una estimación un poco más larga del proyecto y pensar, no, si entregamos eso antes está bien. No, recuerden que el ideal es que nosotros entreguemos el proyecto en el momento que fue contratado. ¿Por qué? Si nosotros entregamos antes, las personas que nos contrataron para el proyecto pueden no estar preparadas para recibir porque están trabajando con una programación. Si entregamos después, las personas van a generar una insatisfacción porque las personas querían el proyecto, el producto, el servicio antes. Entonces, tener los clientes satisfechos o insatisfechos va a depender de la entrega del proyecto y eso es muy importante. Por eso ser realista es considerar todo que puede pasar con la entrega del proyecto. No ser imposible, no querer hacer las cosas más rápido posible porque las cosas necesitan de tiempo. Hay una frase que dice que una madre tiene 9 meses de embarazo, pero 9 madres no pueden tener un mes de embarazo, necesitan de los 9 meses. Entonces la imposibilidad muchas veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas en la gestión del proyecto, ¿sí? Verificar la historia del equipo, de la organización, si tiene condiciones, los departamentos, cómo trabajan, los tiempos para las soluciones de la organización, todo eso debe ser considerado. Evaluación de los riesgos y de los recursos disponibles, asegurar de los plazos de los proveedores, o sea, si yo tengo proveedores involucrados en eso, yo tengo que considerar y obviamente considerar las contingencias que pueden ocurrir con relación a un proyecto. Les cuento una experiencia que nosotros tuvimos en Brasil, cuando yo estaba acá a cargo de la realización del TEDx FADIVA, fue el primer TEDx de todo Sudamérica y de todo el mundo de la red adventista, y yo fui el organizador y el creador del proyecto. Bueno, conformé el equipo, montamos el acta de apertura del proyecto, conformamos el plan del proyecto, gestionamos con los proveedores, armamos el cronograma. Con 6 meses de anticipación nosotros estábamos ahí con todo organizado para el día del evento. ¿Qué pasó? Uno de los proveedores que nosotros habíamos contratado me pidió un plazo para entregar una parte del escenario, las letras que quedan ahí al fondo del escenario, con el nombre TEDx, que es la cosa más importante porque no hay otra cosa en el escenario. Y yo contraté el proveedor y el proveedor me dio un plazo de 3 días antes del evento, iba a me entregar eso. ¿Qué pasó? Llegando cerca del plazo, el proveedor me llama y dice, no tenemos condiciones de entregar en eso porque pasó alguna contingencia con uno de nuestros equipos. Bueno, te entregamos eso con un día antes del evento. Estábamos ahí preocupados porque teníamos que hacer las pruebas de iluminación, de todo, pero bueno, ahí vamos, un día no pasa nada. Está bien, yo acepto, pero cometemos algunos errores. El primero, un plazo muy acortado de 3 días.
El segundo, no teníamos ahí un plan B o una otra alternativa para una falla de un proveedor. Y el tercero, no había flexibilidad de nada, de fechas, porque estábamos haciendo un evento en vivo, con un público, con todo. En resumen, ¿qué pasó? El proveedor no entregó en el día contratado. Tuvimos que arrancar el evento sin tener eso, o sea, hicimos porque el evento estaba ahí en vivo. En el momento que arrancamos con el evento, los 3 primeros expositores tuvieron que hacer sus charlas sin las letras que estaban ahí por detrás, y después en el medio del evento el proveedor llegó y puso ahí las letras y tuvimos que hacer todos los arreglos de iluminación, de escenario, de cámara, de todo. En ese momento el evento ya aconteciendo, corriendo dentro del teatro que nosotros estábamos. Entonces, eso fue no considerar las contingencias y crear alternativas para uno de los riesgos. Una falla del proyecto, una falla mía en la gestión del proyecto, en la formulación del proyecto. Y eso genera, obviamente, experiencia para otros, una curva de aprendizaje que nosotros hablamos para otros eventos. ¿Qué pasó en el evento de aquí de Argentina? Cuando nosotros armamos, yo puse los plazos más largos, o sea, con una semana antes ya habíamos ahí con las partes del escenario, todas las partes montadas y preparadas, porque no quería que pasase la misma cosa que había pasado en el otro evento. Y si nosotros no tuviéramos la entrega de los materiales que fueron contratados, ya habíamos creado algunas otras alternativas para eso. Entonces, eso que es importante, además de gestionar de una manera muy profesional el proyecto, nosotros también desarrollamos la capacidad de aprender con los errores que pueden y van a ocurrir sí o sí dentro de la ejecución del proyecto. Y nosotros vamos a hablar un poco más de eso cuando estamos hablando de los riesgos del proyecto, que eso es la gestión de los riesgos del proyecto. Bueno, para enfocarnos más aquí en que estamos tratando de la gestión del tiempo, considerar algunos inputs del proyecto, o sea, las entradas, donde vamos a buscar información para crear el plan de tiempo del proyecto. Primero, en los factores organizacionales. Considerar las características de la empresa, la madurez organizacional, los departamentos, la integración, la comunicación de la empresa, los recursos humanos, o sea, todo que nosotros tenemos dentro de la empresa. Tenemos que conocer nuestra empresa, nuestra organización para el desarrollo del proyecto. Segundo, cómo los procesos organizacionales son tratados dentro de la organización que está ejecutando el proyecto. O sea, cómo hay una interacción, cómo hay una relación de prioridad de los proyectos, cómo nosotros verificamos que eso ya es ejecutado dentro de la organización. Tercero, el alcance del proyecto, porque tienen los límites del proyecto, nosotros sabemos dónde podemos llegar y dónde no vamos a llegar, y juntamente con eso, la estructura de desglose del trabajo, porque ahora vamos a detallar esta estructura poniendo ahí los tiempos para cada una de las actividades. Y por fin, obviamente, el plan de gestión, que es el plan de todo el proyecto, de cómo vamos a gestionar el proyecto hasta el cierre de este proyecto. Entonces, esos son los inputs que nosotros debemos considerar para generar el plan del tiempo y la gestión del tiempo del proyecto. Recuerden que las actividades que están ahí en la estructura de desglose del trabajo, si miramos hacia abajo hasta arriba y considerando la regla del 100%, vamos sumando las actividades, o sea, de actividades más pequeñas, de los paquetes que nosotros estamos de actividades, hasta llegar en la actividad final. Y recuerden que algunas de esas actividades tienen una relación de dependencia y nosotros tenemos que también considerar eso cuando estamos hablando de la gestión del tiempo. ¿Qué dependencias son esas? Las dependencias pueden ser obligatorias o, como utiliza así en inglés, hard dependencies, que son las dependencias que sí o sí
ocurren entre una actividad y otra. Como estamos hablando del ejemplo de la remodelación de una casa, de un hogar, la pintura tiene una relación de dependencia con las actividades de construcción. O sea, yo no puedo pintar nada antes de terminar la construcción, porque eso afecta la calidad de la pintura. Entonces hay una relación de dependencia. Yo tengo que considerar estos plazos para hacer un armado del plazo final del proyecto, ¿sí? Las dependencias que llamamos de soft o discrecionarias, que son las dependencias que nosotros armamos, mismo no habiendo una relación de dependencia obligatoria, pero nosotros considerando la estructura organizacional, considerando el equipo que nosotros tenemos, los recursos técnicos, armamos ahí una relación de dependencia también, que es una dependencia que llamamos de soft dependencia porque puede cambiar de una nueva tecnología o de un personal que sea contratado para la empresa. Y las dependencias externas. No dependen de la organización, pero hay una dependencia de proveedores, hay una dependencia del gobierno, de una licencia, de un ministerio. Son las dependencias externas y que nosotros no tenemos cómo controlar. Tenemos que sí o sí esperar el plazo. Bueno, no hay que hacer, hay que esperar el plazo. Y yo tengo que considerar eso do punto de vista del proceso. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un proyecto de apertura de una empresa, yo tengo que considerar los plazos de la FIP. Sí o sí, no puedo abrir la empresa sin tener la autorización de la FIP para facturar. Eso es una relación de dependencia externa. No depende de la persona que está ahí coordinando el proyecto y sí de alguien que está afuera de ese proyecto. ¿Qué es secuenciar las actividades que nosotros hablamos como una de las actividades principales? Es considerar toda la secuencia de las actividades dentro de ese proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos que considerar los avances, o sea, cuando vamos a avanzar en una actividad, cuando vamos a poder llevar a cabo la actividad y avanzando en la secuencia de las actividades. Tenemos que considerar también los atrasos, que son cuando tenemos que esperar sí o sí en algún tipo de actividad. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de innovación con una impresora 3D, nosotros tenemos que esperar el tiempo de la impresión. No hay como avanzar sin tener la parte del proyecto que está ahí imprimido por la impresora 3D. Un ejemplo. Entonces yo tengo que considerar eso también en la secuencia de las actividades. Yo tengo que considerar los compromisos o deadlines que sí o sí nosotros tenemos que cumplir. Muchas veces tenemos que entregar partes del proyecto, tenemos que entregar un avance del proyecto, tenemos que considerar un tiempo determinado que fue contratado y pactuado. Por ejemplo, cuando un docente les pide, por ejemplo, en una determinada fecha, sí o sí usted tiene que entregar un trabajo. Eso es un compromiso que fue acordado entre el sponsor y el ejecutor. Y hay que cumplir eso, yo tengo que considerar eso en la secuencia del proyecto, en el secuenciar del proyecto. Y yo debo considerar también en el armado los marcos del proyecto, que no necesariamente hay una relación de dependencia, de atraso o de compromiso con esas fechas, pero son fechas que debemos marcar en el proyecto, está marcado en el proyecto, como por ejemplo los puntos de decisión. Y ahí yo puse ahí dos puntos de decisión, por ejemplo, el punto go on o no go, si nosotros avanzamos o no avanzamos con el proyecto, eso tiene que estar marcado ahí. Eso va a determinar si en esa fecha no tomamos la decisión, el proyecto no avanza o no va más a avanzar. O go left to go right. ¿Qué es eso? Si nosotros decidimos por un camino o por otro camino. Eso no va a impactar en el plazo final del proyecto, pero vamos a avanzar por un camino u otro.
a depender de algún otro tipo de actividad externa del proyecto. Nosotros podemos también tener ahí algunas fechas consideradas como metas que nosotros queremos alcanzar, algunas fechas que sí o sí debemos hacer o nos seguimos con el proyecto, las fechas de los entregables, los actos, las ceremonias o cuando vamos a hacer una entrega, un evento de apertura del proyecto y obviamente la fecha de fin del proyecto. Esas fechas no están directamente ligadas con las actividades del proyecto, o sea, con la secuencia de las actividades del proyecto, pero son fechas que debemos estar en el marco del proyecto. Fecha de inicio, fecha de fin, ceremonia, algunas actividades que son importantes y las reuniones también del proyecto. Vamos a poner ahí en ese alcance de los marcos del proyecto. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? La primera, secuenciar las actividades, miro la estructura de desglose del trabajo, hago las consideraciones y voy verificando la relación de dependencia de eso. ¿Cómo voy a estimar ahora los tiempos y los recursos necesarios? Para hacer la estimación, yo voy a buscar la opinión especializada. Si yo estoy haciendo un proyecto, por ejemplo, de creación de un software, de una innovación tecnológica, yo tengo que buscar los informáticos, los ingenieros que van a traer una estimación del tiempo para hacer cada una de las fases. Yo puedo hacer también una estimativa por analogía. ¿Qué es eso? Yo ya tuve una experiencia pasada y ahora yo sé más o menos el tiempo que lleva para realizar una actividad o buscar un tipo de recurso dentro de la organización. O puedo hacer una estimativa paramétrica. ¿Qué es eso? Yo considero, por ejemplo, que un ingeniero lleva un tiempo de 5 días para hacer un proyecto, un borrador de un determinado proyecto de construcción. Y bueno, con una cantidad de habitaciones, con una cantidad de metros cuadrados que nosotros consideramos ahí. Por estimación, yo hago una multiplicación. Bueno, y si hay más, por analogía, por una estimación paramétrica, si con ese tiempo hace 200 metros cuadrados, ¿con cuánto tiempo él va a llevar para hacer con X cantidades de metros cuadrados? Y voy a ir haciendo una estimación paramétrica, que también es muy utilizada cuando nosotros no tenemos todavía los números reales del tiempo necesario para una actividad del proyecto, ¿sí? ¿Qué es importante en eso? Considerar que nosotros debemos buscar siempre en la estimación de los tiempos la optimización por plazo, o sea, siempre estimar los tiempos pensando en los plazos que ya fueron definidos para los entregables del proyecto, ¿sí? Pensar en las estimaciones, en las estimativas, en la optimización del plazo costo, o sea, haciendo una relación entre los plazos y el costo de eso, porque por veces si alargamos el plazo, el costo puede también crecer dentro del proyecto y eso no es interesante. Si acortamos el plazo, por veces el costo también puede crecer, eso no es interesante para el proyecto. O sea, tenemos que hacer una relación de costo y plazo, que si puede ser hecho con el costo más bajo dentro del plazo más corto para el proyecto. Y el ideal que debería ser una optimización del plazo, de los costos y de los recursos. O sea, yo sé exactamente el punto de intersección entre los plazos, el costo y los recursos necesarios para las actividades dentro del proyecto. Eso va a generar 3 tipos de estimativas para el proyecto. La estimativa optimista, si todo corre bien, si no pasa nada de riesgo dentro del proyecto, no hay ninguna posibilidad de ejecución de un riesgo dentro del proyecto, nosotros entregamos el proyecto dentro de esa fecha,
pero considerando todos los factores más probables, entregamos en esa fecha, y un escenario pesimista, entregamos el proyecto en esta otra fecha. Eso es la creación de escenarios, porque eso es importante para tomar decisiones, principalmente cuando estamos hablando de una economía que cambia a todo tiempo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de adquisiciones que son hechas en una otra moneda que no es la moneda nacional, como pasa muchas veces aquí en Argentina, cuando hablamos de cuestiones con relación a inflación y todo eso que va a tener un impacto directo en los costos del proyecto. Pero es importante tener el marco más o menos de cómo el proyecto va a ser tocado dentro de la organización. Definido eso, yo tengo que hacer una representación de eso para que pueda ser posible transmitir este tipo de información para otras personas. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos la estructura de desglose del trabajo, ahora relacionada con otro gráfico, una otra gráfica, un diagrama y una otra herramienta. Nosotros tenemos ahí diferentes herramientas para eso, como por ejemplo el diagrama de precedencia, diagrama de flechas y arcos, diagrama condicional, diagrama de Gantt, que es el más conocido, diagrama de puntos de referencia o diagramas de barra. Tenemos también el Critical Path Method, que es el camino crítico, que es una otra posibilidad. Tenemos el PERT, que también es una otra posibilidad de representación, o Critical Chain, que también es conocido como cadena crítica, que es un otro tipo de representación también del tiempo dentro del proyecto. Cada una de estas herramientas puede ser hecha de una manera más manual, por así decirlo, utilizando softwares muy sencillos como por ejemplo Excel, o puede ser hecho utilizando softwares más eficaces para eso, como MS Project, que es el software de gestión de proyectos más utilizado en el mundo. Pero hay un montón de otros softwares que pueden ser utilizados para gestionar los tiempos. Más importante que conocer los softwares es conocer la herramienta o conocer la metodología que nosotros vamos a adoptar, porque después podemos utilizar cualquier uno de estos softwares para la gestión del tiempo, para la presentación del tiempo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Buscamos la estructura de desglose del trabajo, consideramos esta estructura con las actividades, con todas las acciones que nosotros tenemos y hacemos una correlación con todas las otras actividades del proyecto, con el objetivo de desarrollar un cronograma de las actividades. ¿Sí? Recuerden que para desarrollar un buen cronograma es necesaria una interacción constante con las áreas de adquisiciones, recursos humanos, costos, riesgos, y el objetivo es llegar a un cronograma factible, respetando los plazos previstos en el contrato y considerando las limitaciones de recursos. O sea, exponer toda la estructura de desglose del trabajo relacionada con las otras áreas del proyecto y crear, obviamente, un plan de las actividades. La herramienta más sencilla, más simple de utilizar es el diagrama de Gantt y también la más antigua de todas. ¿Qué vamos a hacer en ese diagrama? Vamos a poner todas las actividades en una columna, la fecha de inicio de la actividad, la fecha de fin de la actividad, la cantidad de días y vamos a marcar visualmente dentro de una planilla. Y ahí nosotros tenemos los tiempos que son necesarios para el desarrollo de las actividades. Eso es un otro ejemplo también de cómo visualizamos las actividades y podemos utilizar los colores para indicar, por ejemplo, el verde si las actividades fueron hechas, amarillo o naranja las actividades que están siendo desarrolladas, rojo las actividades que están con atraso y que nosotros necesitamos avanzar, y ahí hacer una representación y un seguimiento de los tiempos. Eso va a nos permitir hacer un
un acompañamiento más preciso de las actividades y del desarrollo del proyecto a lo largo de toda su ejecución. Porque el diagrama de Gantt es el más utilizado, pero a su vez el más simple de todo, porque no hay un detallamiento de todas las actividades, de las posibilidades, de las alternativas que son creadas, de las fechas posibles de realización. Y por eso en los días actuales nosotros utilizamos otras herramientas y hay un montón de metodologías que son mucho más avanzadas para considerar. Como el objetivo de la asignatura, nosotros vamos a tratar como la herramienta, el diagrama de Gantt, como la herramienta de control de los tiempos. Pero a su vez es importante que ustedes sepan que hay otras, por ejemplo, como esta aquí, que es una herramienta de camino crítico, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, la fecha de inicio más próxima, la fecha que termina más próxima, la fecha de inicio más lejana, la fecha de terminación más lejana, y vamos verificando la cantidad de días y haciendo los cálculos todos para el desarrollo del proyecto. Y vamos a verificar, por ejemplo, que podemos hacer el mismo proyecto llevando en consideración dos caminos, dos líneas de caminos de actividades dentro de la organización. ¿Y qué va a nos hacer tomar la decisión con relación a qué camino seguir? Los plazos, los costos y la calidad del proyecto. Entonces siempre vamos a considerar eso para tomar la decisión. Y por veces vamos a retrasar un poco más el trabajo, pero a su vez vamos a bajar los costos y vamos a mantener la calidad. O vamos a ampliar un poco, aumentar la calidad y vamos a alargar un poco más el plazo, considerando que tenemos una posibilidad de ahí, un espacio de ampliación de eso dentro de la fecha de inicio y de la fecha de fin que fue definido para el proyecto. ¿Qué es importante de todo eso, de esta parte de la gestión del tiempo? Es considerar que si nosotros no controlamos el tiempo del proyecto, no podemos mensurar los resultados si fueron dentro de las fechas previstas, si fueron realizados dentro de que se esperaba para el proyecto. Por eso es muy importante el control por medio del cronograma, del diagrama de Gantt, o por las cadenas críticas, o por el método PERT, o por el método de camino crítico, lo que sea, lo que ustedes busquen utilizar que sea más aplicable a la realidad de la organización, más aplicable a la realidad de las personas que están conduciendo y llevando a cabo el proyecto. Por eso la importancia de elegir bien la herramienta que van a utilizar, pero elegir la herramienta considerando los factores que pueden influenciar el tiempo del proyecto. Recuerden una expresión muy popular en la administración y en la gestión como un todo de los negocios. Lo que no se mide no se puede evaluar, entonces nosotros tenemos que evaluar los proyectos desde que tengamos ahí indicadores. Si estamos dentro de los plazos, si estamos fuera de los plazos, si está dentro del previsto por la organización, si está dentro de las actividades previstas. Bueno, eso es un poco que nosotros deseábamos explicar desde el punto de vista de la gestión del proyecto, de la gestión del tiempo del proyecto. Espero que hayan gustado y que puedan aplicar ahora en sus proyectos, en el desarrollo de sus proyectos. La indicación es que ustedes hagan la lectura ahora del capítulo del libro que habla de la gestión del proyecto y de la gestión del tiempo del proyecto y puedan hacer una aplicación práctica en su trabajo, ¿sí? Para que los contenidos queden fijos y ustedes puedan salir preparados para la formulación y la ejecución de proyectos. Quedamos aquí y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao.